Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía de la naturaleza, en la cual vamos a estar abordando el concepto de la naturaleza, el conocimiento científico, la relación con la filosofía de la naturaleza. Podemos estudiar la naturaleza bajo dos perspectivas, la científica y la filosófica. Las ciencias buscan explicaciones de los fenómenos naturales en términos de otros fenómenos o causas, adoptando puntos de vista particulares. En cambio, la filosofía de la naturaleza busca explicaciones que se refieren al ser y a los modos de ser de las entidades y procesos naturales. De ahí que el concepto metafísico de la naturaleza. Estas dos perspectivas son autónomas, pero se encuentran relacionadas, adoptan diferentes puntos de vista, pero las ciencias se apoyan en unos supuestos filosóficos y la filosofía deben contar con los conocimientos científicos. La filosofía de la naturaleza es la rama de la filosofía que se ocupa del mundo natural o físico. A su vez, el alcance de las ciencias naturales en una estrecha relación con la filosofía de la naturaleza. Como sabemos, la filosofía estudia toda la realidad a la luz de la razón natural. Más allá de los conocimientos particulares, busca las explicaciones más radicales que se pueden dar de la realidad. Siguiendo una distinción clásica, son tres los objetos principales de la reflexión filosófica, que son el mundo, el hombre y Dios. En este caso, una triada. La filosofía de la naturaleza es la reflexión filosófica acerca del mundo, entendiendo por mundo el mundo natural o físico, tanto los seres inanimados, las estrellas, las plantas, los componentes físico-químicos, como los seres vivientes. La filosofía de la naturaleza proporciona también parte de la base sobre la cual se construye la teología natural, es decir, la ciencia que estudia la esencia y la existencia de Dios. En efecto, nuestro conocimiento natural de Dios no es inmediato. Utilizando nuestras fuerzas naturales, solo le conocemos a través de las cosas creadas. También en este campo existen posiciones naturalistas, según las cuales el mundo podría explicarse sin necesidad de recurrir a Dios, y la clarificación de estos equívocos requiere la reflexión sobre la naturaleza propia de la filosofía natural. La filosofía de la naturaleza sirve asimismo como base para la metafísica, que estudia los principios últimos del ser como tal, aplicables tanto a lo material como a lo espiritual. Nos remontamos a las leyes generales del ser a través de la reflexión acerca de la naturaleza. Es difícil, por no decir imposible, construir una metafísica rigurosa sin contar con una reflexión igualmente rigurosa sobre el mundo físico. La filosofía y las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen en común un objetivo general, concretamente buscan un conocimiento de la naturaleza que pueda ser sometido a control experimental. Ese requisito viene a ser una exigencia mínima que debe cumplir cualquier explicación para ser admitida dentro de la ciencia experimental. Ahora, la filosofía de la naturaleza debe tomar en cuenta los conocimientos alcanzados por las diferentes ramas de la ciencia experimental. En este caso, la explicación racional, argumentativa de las ciencias en base a la reflexión filosófica. Pero su enfoque es diferente, ya que, como queda dicho, se pregunta por las causas últimas de la naturaleza y propone explicaciones generales que van más allá de lo que se busca en la ciencia experimental. Por ejemplo, propone los conceptos de sustancia o de potencialidad y actualidad para explicar determinadas características de la naturaleza. Tales conceptos, en cambio, no son un tema propio de ninguna disciplina científica. Las ciencias estudian las sustancias y potencialidades naturales, pero no se preguntan por la noción misma de sustancia o de potencia, tal como lo hace la filosofía. En este caso, por la explicación metafísica del ser mismo, de la naturaleza o de los conocimientos científicos. La filosofía de la naturaleza necesita de las ciencias, en diferentes medidas según los temas que estudia. A veces, la experiencia ordinaria proporciona suficiente base para la reflexión filosófica. No obstante, también en esos casos es interesante contar con las ciencias para garantizar que nuestra interpretación de la experiencia ordinaria es correcta. De ahí que ambas ramas del saber, tanto las ciencias como la filosofía, se necesiten una de la otra para argumentar su progreso. A su vez, las ciencias se construyen sobre unos supuestos que no son objeto del estudio científico, pero que constituyen sus premisas necesarias. En concreto, las ciencias suponen que existe un orden natural que, además, puede ser conocido mediante argumentaciones en las que la experimentación desempeña un papel central.
De ahí que las ciencias deriven de la observación y de la experimentación para validar un determinado conocimiento. El éxito de la ciencia justifica la validez de esos supuestos, los amplía y los precisa. Por ejemplo, el progreso científico nos permite construir imágenes del mundo o cosmovisiones que unifican en una imagen unitaria los diferentes conocimientos que obtenemos acerca de la naturaleza. Para construir una cosmovisión es necesario interpretar los conocimientos científicos y unificarlos, lo cual requiere una dosis de reflexión filosófica. De ahí que explicamos el progreso científico a partir de una reflexión filosófica, es decir, una argumentación para que se conjuguen o se lleven de la mano. El sustantivo naturaleza, en este caso, tiene dos sentidos principales. Según el autor nos explica, por una parte, designa la naturaleza de algo, el sentido metafísico, es decir, algo de cuya naturaleza se habla puede ser de la naturaleza del hombre, de un problema, de una disciplina, incluso de Dios. En este caso hablamos del sentido metafísico porque no se limita a lo físico, material o corpóreo, sino que se asemeja a la esencia que expresa el modo básico del ser de algo. En el segundo sentido, el sentido físico, se habla de la naturaleza para designar el conjunto de los seres y procesos naturales que, por lo general, vienen identificados con lo corpóreo o material. Para explicar en un lenguaje ordinario, plantea problemas si se intenta utilizarlo de modo riguroso, porque depende de qué se entienda por ser natural. En este caso, el análisis pasa de la naturaleza a lo natural. ¿A qué atribuimos lo natural? Primeramente, lo designamos como lo natural como algo espontáneo, ¿verdad? Que responde a un principio, una fuerza interior. Corresponde al modo del ser propio de un sujeto. Puede tratarse de una propiedad o de un modo de actuar. En este caso, la capacidad específica del ser humano, que es ser racional, por ejemplo, es un modo ser propio de él mismo, que no es, o sea, que es espontáneo y no es violento o forzado. Se aplica a lo material y a lo espiritual. Ahora, lo natural como distinto de lo artificial, que vendría a ser lo artificial, un resultado de la actividad humana, lo natural, que es lo opuesto a lo artificial, lo natural como distinto de lo espiritual, concepto como racionalidad o libertad, por ejemplo, se diferencian, ¿verdad?, de lo natural, identificándose lo natural con lo material o corporal, que pertenecen al nivel físico. Y por último, lo natural como distinto de lo sobrenatural. Se contrapone a lo sobrenatural. Es natural a la persona humana tener dimensiones espirituales, porque esas dimensiones pertenecen a su modo de ser, justamente por ser racional, aunque sean el resultado de una acción divina. En cambio, es sobrenatural un milagro o, en general, cualquier efecto de la acción divina que va más allá de lo que corresponde a los seres por su modo de ser propio. En la vida ordinaria frecuentemente se identifica de modo poco preciso lo espiritual con lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en la realidad, según la experiencia, nosotros, los seres humanos, intentamos explicar el nivel físico de la naturaleza o de lo natural, lo espontáneo, por medio de la observación, de la experimentación, y justamente a partir de la racionalidad nos sobrepone o nos sobreviene lo espiritual, y en este caso el autor nos explica que lo espiritual se conjuga con lo sobrenatural, que en la vida ordinaria generalmente de modo preciso no se diferencian uno del otro. Bueno, esta ha sido básicamente la explicación de modo a introducirnos en la materia, en los conceptos de naturaleza, lo natural, las diferencias con lo artificial, con lo espiritual, y el problema o las circunstancias o explicaciones que vendría a ser la filosofía de la naturaleza, cuyo enfoque se predispone a explicar metafísicamente a partir de lo físico en el ser humano, es decir, el mundo físico, corpóreo, material que lo rodea. Bueno, estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Espero volver a encontrarlos próximamente en una segunda clase en la que estaremos compartiendo
más conceptos de filosofía de la naturaleza. Gracias.